Vamos de inmediato a orar. Amante Dios, Padre Celestial, qué bueno eres. Una vez más, estamos aquí para exponer tu palabra. Y solicitamos tu auxilio, Señor, porque, como dicen las Escrituras, para esas cosas, ¿quién es suficiente? Somos insuficientes, Señor, para un privilegio tan grande de exponer tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y danos el denuedo para darte a conocer a ti, Señor. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35. Y el contexto de ese relato es la multiplicación de los panes y los peces. Nosotros vimos que cuando el Señor hizo ese milagro, las multitudes, los judíos le seguían porque querían más pan, querían más alimentos físicos, y el Señor le deja bien en claro que buscaran el único alimento que podía saciar sus almas, que es Él mismo. Por eso Él dice en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ante la interrogante de los judíos y su falta de entendimiento, el Señor se da a entender de manera clara. Ellos le dijeron en los versículos anteriores, Señor, danos este pan. Jesús, ellos pensaban que era un pan físico, y Él le deja bien en claro, yo soy el pan de vida. También, mis hermanos, Jesús aquí se está dando a conocer como Dios, porque ningún ser humano puede saciarse a sí mismo la sed interna que tiene, cuanto menos que un ser humano quiera saciar a otro. Pero Cristo dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién puede hacer eso sino solamente el Señor? Solamente Dios puede saciar al ser humano por completo. De manera que Jesús está tomando una prerrogativa que solamente le corresponde a Dios. Conclusión, mis hermanos, Jesús es Dios. Leamos el verso 36. En el verso 36 él dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mis hermanos, los judíos en los versos anteriores le habían pedido al Señor que hiciera una señal más extraordinaria para creer en Él. Luego de comerse los panes y los peces, ellos le habían dicho que Moisés le dio pan del cielo, queriendo decir, tú solamente has alimentado 5,000 personas en un día. Jesús alimentó a todo el pueblo, Moisés alimentó a todo el pueblo durante 40 años. Queremos una señal extraordinaria para creer en ti. Jesús les responde, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mis hermanos, ellos tienen a Dios encarnado frente a ellos, a la persona del Hijo de Dios hecho hombre frente a ellos, y ellos piden señal. Si el tener a Jesús, el simple hecho de tener la persona de Dios frente a sus ojos, frente a eso yo estaba incrédulo, ¿qué señal podía convencerlos? Por eso Jesús dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué dice Juan en su capítulo 1? A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces, eso, mis hermanos, nos deja ver bien claro la dureza que tenían los judíos. Pero no se quede allá los judíos, la dureza que tenemos nosotros, que tiene el corazón humano, porque si nosotros hubiésemos estado ahí, también junto a ellos hubiésemos estado pidiendo señal. Lo único que hace diferencia entre ellos y nosotros, mis hermanos, es la gracia de Dios. Eso lo pueden ver en el verso 37, lean conmigo el verso 37, él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ante la incredulidad de los judíos, la respuesta de Jesús no fue, bueno, yo le voy a hacer otra señal para que ustedes puedan creer, porque yo quiero que ustedes se salven. No. Jesús hace una declaratoria sumamente increíble. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos no vienen, ¿por qué no han venido? Porque el Padre no se lo ha dado. Pero Jesús confía en el consejo eterno de Dios de que todos aquellos que el Padre le ha dado a Él, tarde o temprano, o mejor dicho, no tarde ni temprano, en el tiempo de Dios, vendrán a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo, mis hermanos, también resalta la voluntad soberana de Dios al escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. Mis hermanos, es Dios quien escoge a los hombres para salvación. Y la Biblia enseña eso bien claro. Yo quisiera no parecer tiránico al decir eso, pero la Biblia lo enseña. Por ejemplo, vean conmigo San Juan capítulo 6, verso 44. En el verso 44 el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. En el verso 6:5 también dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. San Juan capítulo 17, verso 6, vayan conmigo. San Juan capítulo 17, verso 6. El Señor Jesús orando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De quién eran? Del Padre. Y el Padre se lo dio al Señor. Mis hermanos, Dios es soberano en la salvación y Él ha determinado darle un grupo particular de personas a su Hijo Jesucristo, entre los cuales también estamos nosotros. Y qué maravilloso es eso, mis hermanos, que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para entregarnos a su Hijo a fin de salvación. El Señor no se sentía desalentado por la incredulidad de los judíos. Sabía que se cumplirían todos los propósitos y planes del Padre. Aunque los judíos a los que se dirigía no le aceptasen, el Señor Jesús sabía que los escogidos por Dios sí vendrían a Él. Como bien dijo un fallecido pastor, Arthur Pink, él dice, la conciencia de la irresistibilidad de los consejos eternos de Dios da una calma, una serenidad, un valor y una perseverancia que no pueden venir de ninguna otra fuente. Mis hermanos, el que nosotros sepamos que los consejos eternos de Dios,
Es decir, lo que Dios determinó hacer desde antes de la fundación del mundo, eso se va a llevar a cabo, sí o sí. Mis hermanos, eso nos da una calma que no puede venir de ninguna otra fuente, solamente del conocimiento de Dios. El saber que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, y Él nos va a salvar, sí o sí, y que estamos en sus manos y nuestra salvación depende enteramente de Él, eso tiene que darnos calma, paz, serenidad. Ese versículo, mis hermanos, también es sumamente importante porque enseña dos verdades fundamentales en la Biblia. Dos verdades trascendentales. La primera es que Dios ha dado ciertas personas a Cristo. Dios particularmente. De manera soberana. Y que todo aquel que Él le ha dado será salvo. No es que, mira Jesús, yo te entregué 10 y de esos 10, mira si tú puedes salvar 9, porque hay uno que brinca mucho la cerca. No. Aquellos que el Señor le ha dado al Hijo, esos serán salvos. La otra enseñanza de ese versículo, mis hermanos, es la responsabilidad del hombre. Aunque es cierto que Dios escoge a los hombres para salvación y Él ha escogido un cierto número particular de personas para salvación, Dios no ha escogido a nadie para condenarlo. A nadie. Si Dios decidiera condenar a todos los hombres, Él simplemente nos estaría dando lo que merecemos por nuestros pecados. Los hombres se condenan a ellos mismos. Pero también enseña, mis hermanos, que aquellos que vienen a Él, vienen voluntariamente. Mira lo que dice el verso 35 de San Juan. Dice, 37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué harán ellos? Vendrá a mí. Y el que a mí viene, es decir, son ellos que vienen voluntariamente, no le echo fuera. Por un lado, es Dios quien escoge a aquellos que Él va a salvar. Por otro lado, los hombres son responsables de venir a Él. Por un lado, todos aquellos que Dios ha escogido serán salvos. Por otro lado, todos aquellos que Dios ha escogido para salvación vendrán voluntariamente a su Hijo. En otra palabra, todos los escogidos vendrán y todos los que han venido porque son escogidos. Verso 38, allá leemos, porque descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y el 39 dice, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Los versos anteriores nos enseñaron la soberanía de Dios al escoger para la salvación y la responsabilidad que tienen los seres humanos de venir al Hijo para ser salvos. El verso 39 y 40 ahora nos enseñan otra verdad extraordinaria y es la doctrina de la perseverancia de los santos, o como otros le llaman, de la seguridad de la salvación. Mis hermanos, lo que Dios hizo no fue entregar los escogidos a Cristo en la mano y decir, mira Jesús, ahí están, ponlo en el redil y mira a ver si ellos llegan como ellos puedan. Ya de ahí para adelante le corresponde a ellos. No, mire lo que dice. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No serán algunos, no será un grupo selecto, todo aquel que ve al Hijo, todo lo que le fueron dados al Hijo, Él lo resucitará en el día postrero. Mis hermanos, ciertamente es responsabilidad de nosotros crecer en santidad, pero tenemos la firme promesa dada por el Señor que todos nosotros, como fuimos dados al Hijo por la voluntad soberana del Padre, todos nosotros seremos resucitados por Él. No es que, bueno, es que la resurrección no alcanza para tanta gente. No, ese no es el caso. O es que él no fue tan buen cristiano. No, ese no es el caso. Todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esa es la voluntad del Padre. Pregunta, mis hermanos, ¿llevará Cristo a cabo la voluntad del Padre, sí o sí? Sí, la llevará a cabo. Podemos confiar en eso. La doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad de la salvación no solamente se enseña aquí. Ella está en todas las Escrituras. Por favor, miren conmigo San Juan capítulo 10, verso 27. Lean conmigo. San Juan capítulo 10, verso 27. Allí el Señor Jesús le dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Puede el diablo arrebatarle un hijo de Dios a Dios? No. Eso es, como dicen por ahí, mentira del mismo diablo. Mentira del mismo diablo. Nadie las arrebatará de la mano del Padre. Algunos dirían, bueno, aquí dice que nadie las arrebata. Pero si una oveja se descarría, el cupo de la oveja. Bueno, mi hermano, si al Señor se le escapa una oveja, Él no es tan buen pastor como Él dice, porque Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y si el Señor da su vida por sus ovejas, las ovejas son animales indefensos. Es responsabilidad del pastor llevarlas a redil. No son animales hábiles. Nosotros somos ovejas en la mano de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5. Me pueden acompañar a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5. Mire cómo lo dice Pedro. Ahí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, presta atención a eso, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. En otra palabra, esa herencia, mis hermanos, está más segura que una caja fuerte. E inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Tenemos una herencia incorruptible, incontaminable, inaccesible. Y está siendo reservada para nosotros. Y a la vez nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, sí o sí vamos a recibir la herencia que Dios nos tiene preparada. Sí o sí. Miren cómo también lo dice Romanos capítulo 8. Vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, desde el verso 28. Voy a tratar de leerlo sin comentarlo. Pero fíjense, mis hermanos, cómo la idea de la seguridad del cristiano está contenido en ese pasaje. Romanos capítulo 8, verso 28. Leemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Se llevará a cabo el propósito de Dios? ¿Sí o sí? Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo dije que no iba a comentar, mis hermanos, pero ¿saben qué Pablo está diciendo? Mis hermanos, lo más valioso del universo, lo más preciado es el Señor Jesucristo. Y el Padre lo entregó por nosotros para nuestra salvación. Y el Señor Jesucristo, a su vez, también se entregó voluntariamente por nosotros, para nuestra salvación. Todo lo demás que haga falta para la salvación, delante del Señor Jesucristo, como dicen por ahí, no quiero parecer irreverente en el púlpito, pero como dicen por ahí los campesinos, todo lo demás es pluma de burro. Mis hermanos, imagínense que yo le entregue a usted un diamante preciado, el más valioso que hay en el universo, y usted me diga, hermano, gracias por ese diamante, pero voy a tener que dejarlo porque no tengo una fundita, una bolsita en que llevármelo. Mis hermanos, si yo le di el diamante, ¿no le voy a dar una bolsa? ¿No le voy a dar la bolsa? Y eso es lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo pues no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Mis hermanos, ¿qué puede hacer si Dios nos amó al punto de entregar a su Hijo por nosotros? ¿Qué cosa puede hacer que Dios deje de amarnos? Dígame, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede causar que Dios diga, bueno, ya yo no te puedo amar tanto? No, ya Él entregó a su Hijo. Ya no hay más nada que pueda invalidar ese amor. Dice, por eso dice,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como es escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como el matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, por si se me queda algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis hermanos, es maravillosa esa doctrina. Es maravillosa. Es maravilloso saber que nuestra salvación está segura en Cristo. Está segura en Dios. Es decir, nosotros no estamos aquí para ver si al fin, en el juicio, llegaremos a ser salvos. No, nosotros estamos aquí porque Dios nos salvó. Sigamos en Juan capítulo 6. Él dice, verso 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué significa ver al Hijo y creer en Él? Permítanme leer una cita acá. Dice, el Señor explica cómo se llega a ser miembro de las familias de los redimidos. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ver al Hijo aquí significa no verlo con los ojos físicos, sino más bien con los ojos de la fe. Uno ha de ver o reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Luego ha de creer en Él. Eso significa que por un acto concreto de fe ha de recibir al Señor Jesús como su propio Salvador personal. Todos los que hagan esto reciben vida eterna como posesión presente y reciben asimismo la certidumbre de que la recibirán en el último día. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, y puede contemplar esta verdad por la fe, tiene vida eterna. Fíjense, mis hermanos, que no dice tendrá, dice tiene, presente, ahora. ¿Sabe que muchos cristianos creen que la vida eterna será a partir de que yo muera? No, mis hermanos. La Biblia habla de la vida eterna como una posesión presente del cristiano. No es que vamos a tener, no es que Dios nos va a dar, no. Es que tenemos, vida eterna. Y al final de los tiempos, esa vida eterna se manifestará en la resurrección del pueblo de Dios. Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dijo el Señor Jesús de Lázaro? Que Lázaro duerme. ¿Qué dijo de la hija de Jairo? Que ella duerme. El velo de la muerte para el cristiano es como entrar en un sueño, no es como la pérdida de la vida, porque en cierto sentido no podemos morir,
porque Dios nos ha dado vida eterna. Qué tremenda verdad esa, mis hermanos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y el Señor lo resucitará en el día postrero. Tenemos ahora y seremos resucitados. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, wow, qué grandes promesas tú nos has dado en ella, Señor. Qué bueno eres y quiénes somos nosotros para ser recipientes de tan grandes promesas, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a conocerte más y a comprender más, Dios mío, el gran misterio revelado de nuestra salvación. Padre, gracias. Amén. Bien, vamos a pasar al tiempo de recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedir una